Muchachos, muy buenas noches. Hoy vamos a realizar nuestra clase de estructuras de datos y vamos a comenzar con el tema de listas circulares. Si hacemos un repaso de lo que vimos en la clase pasada, en la sesión pasada estuvimos trabajando con los elementos de las listas doblemente enlazadas, ¿cierto? Hicimos el método eliminar y el método agregar después de cualquier parte, elemento después de cualquier lugar, en las listas doblemente enlazadas, ¿cierto? Y ahora comenzaremos a trabajar con los elementos de las listas circulares. Les ruego me disculpen un momento, por favor, y ya enseguida vuelvo con ustedes. Listo, muchachos. Les ruego me disculpen, por favor, por esa interrupción. Entonces estábamos charlando, ¿cierto? Habíamos trabajado en listas doblemente enlazadas y ahora vamos a comenzar a trabajar con los aspectos relacionados con las listas circulares, simplemente enlazadas. Las listas circulares simplemente enlazadas son listas que son estructuras de datos, lógicamente son unas listas que son muy parecidas a las listas enlazadas simples. Básicamente la única diferencia radica en que el nodo último de la lista enlazada circular apunta hacia el primer nodo de la lista. Esa es la única diferencia que tiene. Si nosotros miramos pues de forma gráfica, esa es la lista simplemente enlazada, ¿cierto? Así es como viene. Tenemos el nodo 1, y tiene un puntero siguiente que apunta hacia el nodo 2, el nodo apunta hacia el nodo 3, etc. Y el último nodo siempre apunta a null o apunta a none, como lo habíamos ya revisado y como lo hemos trabajado. La diferencia aquí frente a las listas simple enlazada es en la lista circular, es que la lista circular ya no apunta en el último nodo hacia none o hacia null, sino que el último nodo apunta hacia el nodo primero de la lista circular simplemente enlazada. ¿Listo? Básicamente es eso. Es una lista que ya viene cerrada de forma circular. Entonces, de este modo podemos ver también que en estas listas circulares también tenemos algunos métodos, como insertar elementos a la lista, tal cual como funcionan en la lista simple, la lista simplemente enlazada. En esta lista también tenemos insertar un elemento en una lista vacía, insertar elemento al inicio de una lista, insertar elemento al final de la lista e insertar elemento en otra parte de la lista. Es una llamada urgente a la que estaba esperando. Por favor, le ruego me disculpen un momento. Gracias. Listo, muchachos, disculpen la interrupción. Entonces, como les decía, tenemos el insertar elemento a la lista. Este método tiene siempre pues, la inserción, involucra 4 partes. Este método tiene 4 opciones, que es, recordemos, cuando la lista está vacía, insertamos un elemento en la lista vacía. Cuando insertamos un elemento al inicio de la lista, cuando insertamos elemento al final de la lista y cuando insertamos un elemento en otra parte de la lista. De la misma manera, recordemos los pasos para eliminar elementos.
Para eliminar los elementos de la lista tenemos tres posibilidades. Recordemos, eliminar un elemento que está de primero, eliminar un elemento que está al final de la lista y eliminar un elemento en cualquier otra parte de la lista. Recordemos que no es posible eliminar un elemento en una lista vacía, ¿cierto? Por eso la eliminación tiene un método menos que la inserción. Y también pues para eliminar un elemento en otra parte de la lista, involucramos el método pues para buscar, ¿cierto? Así como en la inserción. También involucramos el método buscar. Bien, dicho esto, entonces vamos a hacer las implementaciones. Vamos a realizar las implementaciones en las listas circulares. ¿Listo? Entonces vamos a abrir Replit. Listo, tenemos la implementación de Replit y vamos a comenzar a trabajar con ella. ¿Listo? Recordemos, vamos a crear un archivo que se va a llamar nodo.py. El nodo, como de costumbre lo hemos realizado, vamos a crearle siempre su elemento constructor, ¿cierto? Entonces vamos a decirle class nodo. Lo mismo que ya hemos hecho siempre. Vamos a definir el constructor. Al definir el constructor, self, dato, ¿cierto? Vamos a decirle que vamos a ingresar el dato. Y recordemos que tiene un solo puntero, que es siguiente, que por defecto es igual a none. Por defecto es igual a none. Y tenemos también el propio dato, que es igual al dato que hemos ingresado por pantalla. Recordemos, la implementación del nodo simplemente es esta. Ya no es más. Recordemos en este caso, pues que como siempre lo hemos trabajado en las listas simplemente enlazadas y las listas doblemente enlazadas, cada nodo tiene su enlace, ¿cierto? Al siguiente. Siempre se enlaza al siguiente. Por excepción ya, pues que el último dato de la lista, recordemos, se va a apuntar hacia el primero. Así como en la lista enlazada simple, entonces los nuevos nodos pueden ser solo eficientemente colocados después de que ya tengamos referenciado uno de ellos. La única pues característica que lo diferencia a este tipo de listas circulares frente a las listas simples enlazadas, básicamente es que se permiten accesos al primer nodo desde el puntero del último nodo, como lo habíamos visto gráficamente en la presentación. Bueno, aparte del nodo, entonces vamos a crear también la clase lista circular. Lista circular. Vamos a crear la clase lista circular, ¿cierto? Con los métodos para poder trabajar. Listo, entonces en la lista circular, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Recordemos, decirle from nodo, import, nodo, ¿verdad? From nodo, import, nodo. Esto es para, ¿lo recuerdan? Para poder trabajar con el nodo dentro de la lista, ¿cierto? Creamos el nodo. Esto es prácticamente el volver a crear los métodos de la lista simples enlazadas, simplemente que vamos a hacer un cambio en algunos de los métodos desarrollados, en los métodos realizados. Sirve hasta pues para poder repasar esos métodos de las listas simples enlazadas, ¿cierto? De hecho, pues nosotros los que acabamos de crear eran los de las doblemente enlazadas y esos pues son un poco más complejos, ¿cierto? Estos de pronto se nos facilitan un poco más recordarlos. Nuevamente le vamos a decir que vamos a crear la clase lista circular en este caso. Creamos la clase lista circular. Después de crear la clase lista circular, vamos a definir nuevamente el constructor. Aquí
es solamente self, ¿cierto? Definimos el constructor. En este constructor vamos a tener que definir simplemente self punto primero, que va a ser igual a none, self punto último, que es igual a none, ¿cierto? Definimos el punto primero, self punto último. Definimos el primer método, recordemos que es esencial y que lo necesitamos, que es lista vacía, como siempre. En el que vamos a tener un solo método, ¿cierto? Que es una sola línea, que es return self punto primero. Lo comparamos con none, ¿cierto? Recordemos que ahí nos devuelve falso o verdadero. Recordemos que como es doble igual, esta es una expresión relacional, es una operación relacional, por lo tanto esta es una expresión relacional. Y recordemos que las expresiones relacionales, como las expresiones lógicas, nos devuelven un resultado verdadero o falso, un resultado booleano. Vamos a colocar el método agregar primero. ¿Cierto? Vamos a agregar el método agregar primero. Lo primero que hacemos es verificar si la lista está vacía. Bueno, nos faltó agregar algo a la lista circular. El tamaño, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, si usé el punto lista vacía, ¿qué hacemos si usé el punto lista vacía? Recordemos, el punto primero igual a self punto último, es lo mismo, ¿cierto? Igual al nodo dato, ¿cierto? Perdón, esta n es minúscula, que estamos importando el nodo. Importamos el nodo con el dato, ¿cierto? Recordemos que habíamos hecho simplemente una diferencia. Habíamos hecho la implementación de una línea adicional en la que colocábamos, por ejemplo, nuevo nodo igual a nodo dato. Entonces, de esta manera, lo que estábamos haciendo era aquí definir, ¿cierto? Los pasos. Aquí se está definiendo el primer paso, que es asignar memoria. Recordemos, los pasos los tenemos en las primeras diapositivas que vimos. Aquí estaría el segundo paso también, que sería rellenar el dato, ¿cierto? Estamos rellenando, que estamos asignando la memoria, es decirle que vamos a crear un nodo llamado nuevo nodo dentro de la implementación y le vamos a asignar el constructor del nodo con el dato. Aquí lo estamos rellenando, ¿cierto? Entonces aquí en lugar de llamar a nodo dato, lo que vamos a hacer llamar es al nuevo nodo. ¿Cierto? Entonces seguimos haciendo los pasos tal como están en la implementación. Importante que ustedes tengan presente esto. ¿Listo? Después le vamos a tener que decir, miren que a diferencia de la lista simple enlazada, aquí lo que hacemos de forma adicional es decirle que self.último. Como ya tenemos al self.primero, primero va a ser igual a self.último, pero self.último punto siguiente va a ser igual a self.primero. Es decir, estamos creando un solo nodo, pero a este nodo le estamos dando el valor primero y le estamos dando el valor último, pero al puntero de este último lo estamos direccionando hacia self.primero, ¿cierto? Estamos haciendo lo que aparece en este gráfico. Estamos diciendo que el último, en este caso el primero y el último son el mismo, pero al último le estamos diciendo que es el punto siguiente, apunta hacia, perdón, es el punto primero. Y el tamaño lo aumentamos. Más igual 1. Claro, todo hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, una preguntita. Señor.
Lo que pasa es que, o sea, usted al principio en el constructor se definió que el primero es igual a non y último es igual a non. Correcto, sí, señor. Entonces, eso no infiere en nada, por ejemplo, en el agregar primero. O sea, el constructor solamente crea la lista y ya. El constructor, sí, él lo que hace es crear la lista y los crea inicialmente. Cuando genera la lista, él genera, hace el punto primero le da non y hace el punto último le da non. Pero de ahí en adelante, cuando se ejecuta agregar primero, él ya les cambia los valores. Aquí le Ah, estamos ok. diciendo, si la lista está vacía, al primero le da el mismo valor que al último y le da el nodo nuevo. Pues a los dos, al primero y al último les está dando el mismo nodo. Pero la diferencia es que al primero lo deja tal cual, no le dice el punto siguiente hacia dónde apunta. Pero al último sí, al último le dice que el puntero siguiente del último apunta hacia el punto primero. Y el constructor solamente él, cuando nosotros lo invocamos en el main, él hace la construcción de la instancia, pero esto ya no sé, solamente se hace una sola vez. Ah, listo. ¿Sí? Eso, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por la precisión y por la intervención, Juan Pablo. Claro, profe. Listo. Entonces, el tamaño se nos aumenta en 1, ¿cierto? Bueno, igual, este es el punto 6, de todas maneras se tiene que aumentar. Lo podemos dejar fuera de ese if. Porque bien hagamos desde el punto primero igual a el punto último, y si hacemos por el lado del else, si la lista no está vacía, de todas maneras el tamaño se nos tiene que aumentar en 1, ¿cierto? A aux, aquí lo que hacemos un auxiliar. Al auxiliar le decimos que le damos el valor self punto. No, el auxiliar sería, en este caso, nuevo nodo. O el nodo con el dato, ¿cierto? Auxiliar sería nuevo nodo. Auxiliar punto siguiente va a ser igual a self punto primero, ¿cierto? Vamos a hacer las líneas y después vamos a hacer la explicación de qué es lo que estamos haciendo. Self punto primero va a ser igual a aux y self punto último punto siguiente va a ser igual ahora al nuevo self punto primero. Miren que de todas maneras el tamaño lo teníamos que aumentar, bien sea que se haga por el if o que se haga por el else. Entonces es mejor dejárselo por acá afuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a agregar un nuevo, ¿cierto? Pero el nuevo lo vamos a agregar al principio. Vamos a agregar primero. Entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos este nodo. Y el que vamos a agregar es este de acá. Suponiéndose que este no está apuntando a este 3 supongamos que no existe, sino que está apuntando al primero, ¿cierto? Está apuntando el último, apunta hacia el primero. Vamos a agregar este. O supongamos, pues, si tenemos estos dos, si la lista no está vacía, y el que vamos a agregar es este, y supongamos que el dato 3 no está apuntando al primero, sino que está apuntando al dato 2. Vamos a agregar este. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Miren en la línea, le estamos diciendo, auxiliar es igual a un nuevo nodo, ¿cierto? Entonces vamos a crear un nodo auxiliar. En este caso, voy a suponer que es este primero, que este va a ser un nodo auxiliar, y supongamos que este nodo auxiliar, recordemos que él estaría apuntando a non, ¿cierto? Como estamos creando un nodo nuevo, y este nodo nuevo es un nodo auxiliar, este nodo auxiliar estaría apuntando a non, no estaría apuntando a ningún otro nodo. Estaría apuntando a non. Mateo. La pregunta de manera de rayar es lo que estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Supongamos que este puntero, lo que les decía, no está apuntando a este, sino que este es el primero. Supongamos que aquí está, voy a escribirlo.
Vamos a escribirlo, pero entonces pongámosle otro colorcito. Pongámosle este. Sería ser punto primero. ¿Cierto? Supongamos que tenemos este es el punto primero. Supongamos que tenemos a este como ser punto último. Y este es el punto último. No estaría apuntando hacia el primero, mejor dicho, estaría apuntando es a este, ¿cierto? Supongamos que este sería el primero, entonces ese es el punto último, estaría apuntando es a este, no estaría apuntando a este porque supongamos que este no estaría, no existiría. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es crear el primero, agregar primero. Entonces, a este agregar primero lo llamamos aux. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, cierto? Aux es igual a nuevo nodo. Entonces eso lo tenemos aquí. Aux es igual a nuevo nodo, que es este. Aún no está apuntando, la punta, recordemos, hacia none. Luego, lo que hacemos es decirle que aux.siguiente, esta línea de aquí, ¿cierto? Aux.siguiente es igual a self.primero. Es decir, este aux.siguiente, este que estaba apuntando hacia none, ahora apunta a self.primero, que es este. Estamos creando esta línea de aquí, ¿cierto? Entonces este none ya desaparece. Voy a colocarle una linecita pues para anularlo. Entonces este none ya desaparece, esta línea ya desaparece. El que funciona es este de aquí. Se está creando esta línea. Self.siguiente, aux.siguiente apunta a self.primero, que es este. ¿Listo? Luego le decimos self.primero va a ser igual a aux. Mire que antes de quitarle a self.primero y cambiar a self.primero, lo que hacemos es decirle al aux.siguiente que se apunte al siguiente, que apunte al que es primero. Luego el primero lo cambiamos a aux. Es lo lógico, ¿cierto? Entonces el self.primero deja de ser este y le decimos que self.primero es igual a aux. Pasa a ser este de acá. Este de aquí es entonces ahora self.primero. Ya no es este de acá, sino este de aquí. ¿Cierto? Ahí van las dos líneas de lo que estamos haciendo. Dice aux.siguiente igual a self.primero, luego self.primero es igual a aux. Y luego le decimos que self.último.siguiente es igual a self.primero. Es decir, self.último.siguiente, este puntero ya no apunta a este de aquí, ya no es esta flecha, esta se quita. No podía hacer la línea, esta línea se quita, ¿cierto? Hasta ya se borra y self.último apunta a self.primero. El tamaño se aumenta según las indicaciones del lenguaje de programación en la aplicación en que se esté trabajando. Miren, self.último.siguiente es igual a self.primero, el tamaño se aumenta. ¿Listo? ¿Claro todo hasta ahí? Ese es el agregar punto primero, el agregar primero. ¿Listo? Ahora vamos a crear el agregar último. Vamos a darle agregar último. Self, dato. En el agregar último hacemos básicamente lo mismo, ¿cierto? Decimos también nuevo nodo va a ser igual a nodo dato. Le damos el espacio en memoria, rellenamos el dato, le decimos, también consideramos si la lista está vacía, cell.lista vacía, y cell.lista vacía, entonces lo mismo, cell.primero
es igual a self punto último. Self punto primero igual a self punto último igual a nuevo nodo. ¿Cierto? Y lo mismo del anterior. Self punto último punto siguiente es igual a self punto primero. Simón, ¿quieres hacer alguna apreciación? Ah, ok. Tenías el micrófono abierto. Pensé que de pronto iba a hacer alguna pregunta. Self punto último punto siguiente, entonces, sería igual a self punto primero. ¿Cierto? Lo mismo que en el caso anterior. Recordemos que fuera de este if, lo que hacemos es, de todas maneras, el tamaño se nos aumenta en 1, ¿cierto? Self.size más igual 1. Y aquí le decimos por el else. Es decir, si la lista no está vacía, entonces lo que vamos a hacer es agregar un elemento al final de la lista. Ahora, vamos a asumir el caso en que el último no es este dato 3, sino que el último es el dato 2. Entonces voy a hacer la anotacioncita. Vamos a hacer una flechita. Al decir que este dato 2 no estaría apuntando hacia allá, sino que estaría apuntando hacia el primero, ¿cierto? Suponiéndonos que solamente son estos dos datos. Es decir, que este es self.primero. Este sería self.último. ¿Listo? Y vamos a crear el último. Vamos a crear el último nodo. Y se lo vamos a adicionar a la lista circular. ¿Listo? Entonces, en este caso, tendríamos por el lado else que aux va a ser igual a self.último. ¿Cierto? Al auxiliar le damos self.último. Luego decimos que self.último es igual a aux.siguiente. Ojo. Y este va a ser igual a nuevo nodo. Lo estamos haciendo en una sola línea. Ya vamos a explicar qué es lo que hace eso. Self.último punto siguiente va a ser igual a self.primero. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al auxiliar no estamos dándole el nuevo nodo. Al auxiliar le estamos dando el self.último. ¿Cierto? Es decir, self.último es este. Miren que vamos a crear este que es el último. Pero self.último es este. Y a este es el que le estamos dando el valor auxiliar. Este sería el auxiliar. Self.último, que es lo que dice la línea aquí, ¿cierto? Auxiliar va a ser igual a self.último. Luego dice self.último es igual a auxiliar.siguiente es igual a nuevo nodo. Ojo, recordemos que la asignación siempre se hace desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Es decir, desde nuevo nodo aux.siguiente obtiene el valor de nuevo nodo y el último obtiene el valor de aux.siguiente. ¿Cierto? En este sentido de cosas, entonces, recordemos que primero se ejecuta esto de acá, lo último. aux.siguiente igual a nuevo nodo. Entonces, aux es este, aux.siguiente es este puntero y este puntero es igual al nuevo nodo que es este de acá. Este es nuevo nodo, ¿cierto? Entonces, aux.siguiente ya no apunta a este primero de acá. Se nos pierde esta línea de aquí, esta ya no funciona, sino que la que funciona es esta. Self.siguiente es igual, aux.siguiente, perdón, es igual a nuevo nodo, ¿cierto? Funciona primero, se ejecuta primero esta línea aquí que dice aux.siguiente igual a nuevo nodo. Luego self.último es igual a aux.siguiente.
Entonces, el punto último ya deja de ser este de aquí y pasa a ser aux punto siguiente, que es este de acá, que apunta a nuevo nodo. Entonces, pasa a ser el de acá. Voy a ponerlo con un rojo, con un color naranja más bien, porque cambia, ¿cierto? Este pasa a ser el punto último. Bueno, rojito quedó. O sea, el punto último ya no es el de acá, sino que pasa a ser este de acá. ¿Cierto? Entonces recuerden que aunque eso está en una sola línea, primero se ejecuta lo último y luego se ejecuta esta parte de acá primera. Y luego dice que es el punto último punto siguiente es igual a ser primero. Es decir, se nos le forma este puntero hacia el primero. Ser punto último punto siguiente igual a ser punto primero. ¿Listo? Y cambia el tamaño. El tamaño se nos aumenta en 1. Claro está ahí todo. Hemos creado los dos procedimientos. El primero, agregar primero y agregar último. Vamos a agregar el recorrer o el mostrar. Vamos a hacer el método mostrar, ¿cierto? Recordemos que como es una lista circular, de todas maneras la lista está en un solo sentido. No podemos hacer recorrer de fin a inicio, ni recorrer de inicio a fin, sino que solamente hacemos el recorrido en un solo sentido, desde el primero hasta el último. Y vamos a decirle que nos haga el recorrido, ¿listo? Que nos haga el mostrar. Listo, entonces la operación mostrar, ¿qué es lo que contiene? Le decimos que auxiliar va a ser igual a ser punto primero, lo de siempre, ¿cierto? Auxiliar va a ser igual a ser punto primero. Luego le decimos que mientras haya algo en auxiliar, ojo, este mostrar nos puede hacer un ciclo infinito. Básicamente lo que le vamos a decir es que nos haga un ciclo infinito, porque el auxiliar va a ser punto primero, luego le vamos a decir que se nos imprima el auxiliar, aux.dato, que igual que mientras se ejecute el auxiliar nos imprime el dato, aux.dato, y aux va a ser igual a aux.siguiente. Hasta ahí es donde como teníamos la implementación del mostrar, ¿cierto? Porque recordemos que cuando se llegaba al último nodo, ser punto último, en la lista simplemente enlazada, ese último nodo apuntaba a non. Entonces, en el momento en que aux asume el valor non, ya se sale de este ciclo. Pero en este caso, auxiliar, el último nodo va a apuntar al primero. Si nosotros lo ejecutamos ahí, él nos va a estar mostrando de forma infinita ese ciclo y no va a parar. Si lo ejecutamos y lo implementamos, podemos verlo en funcionamiento para que pues de forma adrede vamos a hacer ese que nos muestre ese error. Entonces recordemos lo primero, ¿cierto? From US import system para que nos limpie pantalla cada vez que lo ejecutemos. Aquí de una vez, system clear. Y también vamos a importar from lista circular, import lista circular, ¿cierto? Bien, creamos la lista. Es igual, instanciamos a un elemento de la lista circular. Y de aquí comenzamos a utilizarlo, ¿cierto? Lista punto, agregar, digámosle agregar primero. Vamos a decirle agregar, por ejemplo, el dato 10. Si le decimos otra vez lista punto agregar primero, digámosle que vamos a agregar el dato, el 2. Ojo, cuando le vamos a dar mostrar nos va a aparecer primero el 2 y luego el 10, porque recordemos que hacemos agregar primero y luego el agregar primero otra vez lo agrega antes que el 10.
lista punto mostrar. Si lo ejecutamos, miren, observamos que él se queda ahí ejecutando 210, 210, 210, 210 y se sigue ejecutando. Él todavía no ha parado. Él se sigue ejecutando de forma infinita. ¿Cierto? Porque no le hemos dicho que pare. Entonces la diferencia en el mostrar en esta lista al respecto a la lista simple enlazada, en el método mostrar, es que aquí le debemos decir que si self.último punto siguiente, mejor, cambiémoslo. Si auxiliar, para no demorarnos tanto y para no poner tantas cosas, si auxiliar es exactamente igual a self.primero, miren que lo que hacemos es, al auxiliar le damos el punto primero, ¿cierto? Luego le decimos, mientras haya algo en auxiliar, que ejecute esto, que imprima el dato del primero. Luego le decimos que auxiliar va a ser auxiliar punto siguiente, ya no es el primero. Y de ahí verificamos esto. Entonces él llega y hace todo el círculo hasta que llega al último, el último apunta al primero. Entonces en ese momento, cuando ya vuelva a ser el primero, le decimos que haga un break. Es decir, que se salga de este ciclo while. Este break, recuerden que me saca de forma forzada del ciclo mientras. Es más, como tengo una sola línea, este break se lo puedo colocar al lado. Lo puedo colocar aquí al lado. Porque solamente dentro de este if ejecuto esta sola acción. Como estoy ejecutando dentro del if esta sola acción, se lo puedo poner al lado. Y de ahí, si nosotros lo ejecutamos, vamos a darnos cuenta que él solamente lo ejecuta y muestra los dos elementos. ¿Cierto? Recordemos, agregamos primero 10, luego agregamos primero 2. Y nos aparecen los valores. Para comprobar el funcionamiento de agregar último, entonces pongamos, por ejemplo, lista punto agregar último, y en agregar último le decimos cualquier valor, por ejemplo, que un 23, y le decimos, bueno, imprimamos mensaje que nos diga lista después de agregar un último elemento. Lista.mostrar. Perdón. Vamos a decirle lista mostrar. Antes de mostrar, vamos a decirle que nos imprima para que tengamos claridad. Lista después de ejecutar. Agregar primero. Lista después de ejecutar, agregar primero. Luego le decimos lista después de agregar un último elemento o de ejecutar, agregar último. Un backslash n para que nos lo muestre, ¿cierto? Entonces lo estamos viendo. Claro que sí, Nerain. Es un pequeño resuello porque pasó un vientecito por acá, pero sí, hay que tener ojo con eso. Si me está hablando usted del estornudo. Entonces, miren, 2.10, le recuerden que ya no es agregar primero, sino agregar último. Ya estamos agregando el 2, luego el 10, así como estaba la lista, y estamos agregando el 23 que está al final. Lo muestra al final, ¿cierto? Al darle mostrar. ¿Claro todo hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bien, ¿no hay preguntas? Muy bien, entonces continuemos con los otros métodos. Los métodos pues que voy a realizar por ahora serían el eliminar inicio, o eliminar primero y eliminar último. ¿Listo? Entonces vamos a crearlos. Def, vamos a definir eliminar primero. Solamente necesitamos self, recordemos, porque vamos a eliminar un elemento que es de primero y no es un elemento que esté en otra parte, ¿cierto? Entonces,
lo primero que hacemos es verificar. Vamos a tener que verificar, recordemos en este caso, 3 cosas. Primero, verificar si la lista está vacía, como siempre. Si la lista está vacía, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Error. Correcto. Error, ¿cierto? If cell punto lista vacía, entonces nos debe imprimir un errorcito. Eliminar un elemento de, está mal escrito, elemento de una lista vacía, ¿cierto? Entonces nos imprimiría esto. If cell.lista vacía, entonces nos imprimiría error, no se puede eliminar un elemento de la lista vacía. Recordemos que aquí tenemos otro caso que es si hay o si existe. Bueno, no le pongamos contemplar. Si existe un solo elemento en la lista. Es diferente eliminar un elemento o hacer el procedimiento de eliminar elemento en una lista cuando tiene más de un elemento a que cuando tiene un solo elemento. Porque cuando tiene un solo elemento, el primero y el último se deben convertir en none. Entonces debemos decirle eso. Entonces vamos a decir el if. Si es el punto lista vacía, listo, nos ejecuta eso. Si la lista no está vacía, vamos a entrar a comparar. Vamos a hacer un elif. Self punto primero es exactamente igual a self punto último. Cuando pasa eso, recordemos, es porque hay un solo elemento en la lista. Entonces, si self punto primero es exactamente igual a self punto último, lo que hacemos es decirle que self punto primero es igual a self punto último es igual a none. ¿Cierto? Es el punto primero, es exactamente igual a el punto último y es exactamente igual a none. De lo contrario, else, vamos a ejecutarlo. Si en este caso, entonces, no se nos resulta que ya no es un solo elemento, si tampoco la lista pues está vacía, sino que ya es el elemento, ya la lista tiene más de un elemento, entonces vamos a ejecutar el eliminar primero o eliminar inicio. En este caso, para eliminar inicio sería el punto primero sería igual a el punto primero punto siguiente. Y self punto último punto siguiente va a ser igual a self punto primero, ¿cierto? Ah, bueno, me olvidaba de algo. En este caso, que lo hacemos que el primero sea igual al último y que sea igual a none, debemos decirle que el tamaño se debe reducir en 1. Y aquí también, pero esto sí lo debemos hacer en cada una de las líneas, ¿cierto? Porque pues si se nos va por el lista vacía, se nos disminuye en 1 y el tamaño va a quedar en -1 y va a entrar en dificultad o en una configuración incorrecta el tamaño, ¿cierto? O sea, el punto 6 menos igual 1 en ambos casos. ¿Listo? ¿Si es claro hasta ahí? Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen las líneas. Recordemos, entonces, en este caso, el punto primero sería igual a el punto primero punto siguiente. Es decir, si vamos a eliminar este de aquí, que es el primero, ¿cierto? Entonces, el punto primero punto, es el punto primero. Recordemos que este sería el punto primero, ¿cierto? Entonces le estaríamos diciendo que es el punto primero, ahora va a ser igual a el punto primero punto siguiente. Es decir, va a ser igual al valor hacia donde apunta el puntero que tiene aquí, que es este valor de acá. Entonces es el punto primero, pasa a ser este de aquí. Vamos a anotar, vamos a colocar una anotacioncita, vamos a poner que este es el punto primero.
Vamos a colocar por aquí que este es el punto último, ¿cierto? Así es como están inicialmente. Ahora lo que vamos a hacer es decirle, lo primero, recordemos la línea primera que ejecutamos es cel punto primero va a ser igual a cel punto primero punto siguiente. Es decir, cel punto primero es igual a cel punto primero punto siguiente pasa a ser este de acá. Por tanto, este se borra y pasa a ser este de acá. Cel punto primero es igual a cel punto primero punto siguiente, ¿cierto? Es este de acá. Y luego nos dice, cel punto último punto siguiente es igual a cel punto primero. Es decir, cel punto último punto siguiente, este puntero de aquí, ya pasa a ser cel punto primero, que es este de acá, ¿cierto? Y este desaparece. Este ya se queda por fuera. Así esté aún apuntando hacia este de acá, este nodo de aquí, pero pues ya no está dentro de la lista, porque es el punto primero inicia aquí, es el punto último está acá y el puntero está apuntando hacia este dato de aquí. Este queda por fuera. ¿Listo? Y en el caso de eliminar último, vamos a hacerlo de una vez. Eliminar último. Vamos a decirle eliminar último, self. Vamos a decirle lo mismo, verificar si la lista está vacía, ¿cierto? Y self.lista vacía. Le decimos que imprime el error. Error no es posible. De una lista vacía. Leave, lo mismo. Debemos verificar si el primero es igual al último, ¿cierto? Ser punto primero exactamente igual a ser punto último. Entonces el punto primero es igual a ser punto último igual a none. El tamaño, el punto size, se reduce en 1. En caso contrario, si ya no es un solo elemento y si la lista no está vacía, entonces aquí lo que hacemos es decirle que auxiliar le vamos a dar el valor self.primero. Luego vamos a hacer lo siguiente. Sabemos cuál es el primero, sabemos cuál es el último, ¿cierto? Pero necesitamos saber cuál es el penúltimo para poderle dar al penúltimo, apuntarlo hacia el primero. Por eso necesitamos hacer lo que vamos a hacer a continuación. Le vamos a decir while aux.siguiente, mientras que aux.siguiente sea diferente de self.último, entonces aux va a ser igual a aux.siguiente. Cuando ya encuentre este valor, cuando ya se lo encuentre, entonces cuando ya miremos que los puntos siguientes va a ser igual a ser punto último, aux va a tener el valor del penúltimo nodo. Como tiene el valor del penúltimo nodo, le decimos que aux.siguiente, pero ya fuera del while, aux.siguiente va a ser igual a self.primero. El tamaño se reduce en 1. Bueno, falta decirle que ahora el self.último pasa a ser el aux. Y el tamaño se reduce en 1.
Vamos a verificar línea por línea el funcionamiento de este método. ¿Listo? Vamos a verificarlos, vamos a verlos. Ahora nos dice, auxiliar va a ser igual a el punto primero. Es decir, los tenemos aquí. Supongamos que tenemos estos tres y vamos a eliminar el último. Entonces, auxiliar es el punto primero. Vamos a colocarle la anotación a cada uno de ellos. Este es el punto primero. Este es el punto último. ¿Cierto? Y tenemos el procedimiento que nos dice que el aux sería igual a el punto primero. Entonces, en este caso, este sería aux. ¿Cierto? Auxiliar igual a el punto primero. Listo, entonces auxiliar es el punto primero. Luego le decimos, mientras que aux punto siguiente sea diferente de el punto último, realiza lo siguiente. Entonces, mientras que aux punto siguiente, este es punto siguiente, será diferente de el punto último, ¿cierto? Este no es el punto último. Por lo tanto, él nos va a ejecutar el mientras. Y si hay muchos nodos más aquí, él va a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Mientras que sea diferente es el punto último, auxiliar va a ser igual a aux punto siguiente. Es decir, este aux deja de estar aquí y pasa acá. ¿Cierto? Auxiliar va a ser igual a aux punto siguiente. Punto siguiente está aquí, entonces pasa a ser acá, pasa a ser este. Luego dice también, pues supongamos que él lo va cambiando en varios elementos de la lista hasta que llega al penúltimo, que sería este. Y dice auxiliar es igual, entonces auxiliar es este, ¿cierto? Es penúltimo. Luego dice, aux punto siguiente diferente es el punto último. En este caso, aux punto siguiente es diferente de el punto último, no, ¿cierto? Llega aquí, aux punto siguiente es igual a el punto último, por lo tanto ese while se deja de ejecutar ahí y el auxiliar es el penúltimo. Es el penúltimo nodo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice, aux punto siguiente es igual a el punto primero. Entonces, aux punto siguiente, este de aquí, va a ser igual a el punto primero. Es decir, él ya no apunta hacia el último, sino que esta flecha apunta hacia acá, ¿cierto? Él viene a ser el punto primero. Aux punto siguiente es igual a el punto primero. Apunta hacia acá. Luego, ¿qué dice la siguiente línea? Dice, el punto último es igual a aux. Es decir, el punto último ya deja de ser este de aquí y pasa a ser este de acá. El punto último es igual a aux. Entonces, este es el punto último. Deja de ser ese de ahí. Entonces, miren que ahí ya queda eliminado el nodo último. El tamaño se reduce en 1. ¿Cierto? El tamaño se reduce en 1 y termina la aplicación. De ese modo, se ejecuta el eliminar último. También hemos eliminado el primero, hemos eliminado el último. Vamos a verificarlo. Vamos a verificar en la lista. Vamos a decirle lista punto eliminar primero. Vamos a eliminar el primero. Luego le decimos imprimir también. Lista después de eliminar el primer elemento. Mostrar. Luego le vamos a decir lista. O ejecutémoslo ahí, por ahora, para irlo viendo paso a paso. Lo ejecutamos y podemos observar, ¿cierto? Aquí nos dice lista después de agregar un último, listo. Lista después de eliminar el primer elemento. Teníamos el 2 como primer elemento, 10, 23. Ahora ya no tenemos el 2, solamente nos aparece el 10 y el 23. Hemos eliminado el primer elemento. Luego le vamos a decir lista punto eliminar último. Y volvemos a pegar lo anterior, ¿cierto?
Entonces lista después de eliminar el último elemento. Decimos mostrar. Entonces debería eliminarnos el 23 y debería mostrarnos solamente el 10, ¿cierto? Miren, aquí está. Lista después de eliminar el primero, lista después de eliminar el último elemento. Eliminó el 23, solo nos muestra el 10. Si lo volvemos a ejecutar otra vez, es más, si lo ejecutamos 2 veces, nos debería generar un error, ¿cierto? Porque en el momento en que lo ejecutamos una vez, nos elimina el 10, la lista queda vacía. Y en el momento de ejecutarlo aquí, la lista está vacía, nos debería generar el mensaje que dice que la lista está vacía, ¿cierto? Miren, aquí está. Error, no es posible eliminar un elemento de una lista vacía. Entonces nos está funcionando el ejercicio. Es más, le podemos copiar esto. Lo podemos mostrar aquí. Es decirle, mi lista después de eliminar el único. Ya le vamos a decir no eliminar el último, sino eliminar el único elemento en la lista. Y lo mostramos. ¿Cierto? Miren. Entonces el único elemento en la lista no nos muestra nada porque la lista ya no tiene elementos. Y luego lo ejecutamos, eliminar último, y él nos dice error, no es posible eliminar un elemento de una lista vacía. ¿Claro todo hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, muchachos. Voy a darles un momento para que ustedes mismos implementen los dos que nos hacen falta, que sería agregar un elemento en cualquier parte de la lista y eliminar elemento en cualquier parte de la lista. ¿Listo? Y vamos a ver Una pues quién lo puede preguntita. realizar. Juan Pablo. Mira, por ejemplo, cuando colocas en el while de eliminar último, Ajá. eh, ese while va recorriendo mientras que, por ejemplo, no sea el punto siguiente, o sea, del penúltimo, sea igual al último. O sea, eso va Correcto. recorriendo. Así es. Sí, señor. O sea, en este caso de este dibujo solamente tenemos 3 elementos de la lista, por eso no se lo mira como tan claro. Pero si tuviéramos más elementos, el while va funcionando y va cada vez que el while pregunta, ¿cierto? Este sería auxiliar. Aux punto siguiente, que sería este, dice que él se va a hacer mientras que aux punto siguiente sea diferente de ser punto último. Este no es el punto último, entonces él llega y pasa a ser este. Si él tampoco es el penúltimo, entonces así pasaría. En este caso, como ya es el penúltimo, dice, mientras que aux punto siguiente, este es la línea dice esto, ¿cierto? Mientras que aux punto siguiente sea diferente de ser punto último, ¿qué es lo que hace? Al auxiliar le da el valor aux punto siguiente, le da el puntero siguiente. Es decir, este sería el auxiliar. El auxiliar inicialmente es el punto primero. Este primero sería el auxiliar. Entonces, auxiliar punto siguiente, diferente es el punto último, si es diferente es el punto último. Entonces, él llega y le dice, auxiliar es igual a aux punto siguiente. Auxiliar pasa a ser este. Supongamos que este no es el último, sino que hay más. Entonces, pasa a ser este, hasta que llega a este, que es el penúltimo. Este es auxiliar. Luego pregunta, pues él dice, auxiliar punto siguiente es este. Auxiliar punto siguiente es diferente de self punto último, ese es este, ¿cierto? Auxiliar punto siguiente ya no es diferente de self punto último. Auxiliar punto siguiente ahora es igual al último. Entonces el while termina y el auxiliar termina siendo este, penúltimo. Ah, listo, sí, no, porque yo lo preguntaba pues en el caso de que fuera una lista, digamos, con más elementos, porque hay en 3, puede ser, pues solamente hay 3 opciones, en cambio si ya hubiera una lista, digamos, de 20 elementos o algo así, ya sería más difícil, pues, mirar cuál es el penúltimo. Claro, de hecho, probémoslo. Mira, por ejemplo, le podemos decir acá, agregar último 23, después de ese 23 agreguemos otros, agreguemos unos 2 más. Agreguemos ¿qué? Un 32, por ejemplo, el número inverso, un 40, y ejecutémoslo.
Entonces, mira, él agrega el 2, 10, 23, 32, 40, ¿cierto? Luego dice por aquí, eliminar el primer elemento, se eliminó el 2. Luego dice, lista después de eliminar el último, mira que eso es lo que está haciendo, ¿cierto? Eliminar el último. Él elimina el 40, que es el último. Lista después de eliminar el, bueno, ya no es el único porque ya tenemos 2 elementos más, que sería el 10 y el eliminó fue el 32, que es el último, ¿cierto? Nos queda el 10 y el 23. Entonces, Sí. está funcionando, ¿verdad? Ya este ya no sería el único, sino que si ya no eliminar el último elemento. Otra vez, el último. Listo después de eliminar el último elemento. Lo ejecutamos nuevamente, simplemente para mostrar esto. Listo después de eliminar el último elemento. Miren que antes estaba el 40, ya quitó el 40, dejó hasta el 32, luego quitó el 32 y dejó solamente hasta el 23. Él funciona. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Con mucho gusto. Daniel pregunta, dice, ¿cómo podríamos recuperar esos datos que eliminamos? ¿Sería con un nuevo método fácil de implementarlo? El procedimiento para eliminarlo, recordemos, Daniel, no. Estas listas son listas que se almacenan en memoria RAM. Son listas que se almacenan en memoria temporal. Y para hacer un deshacer en este caso, eso es lo que pregunta, ¿cierto? Para hacer un deshacer, básicamente, pues habría que guardar todo en un nodo auxiliar. Y se podría solamente eliminar el último, pues de pronto al deshacer, sería volver a recuperar el último nodo que se eliminó. Solamente se podría recuperar el último, pero entonces en eso habría que entrar a comparar qué fue lo que se realizó y hacer una bandera global, es decir, una variable tipo size, por ejemplo. Colocar aquí en la lista una bandera, un elemento, es el punto método, por ejemplo, o último método. Igual supongamos a non. Entonces, sí, por ejemplo, tú dices agregar primero, entonces cada vez que se agregue cada vez que se ejecute cualquiera de los métodos, tú dirías, uno debería decir, por ejemplo, último método, es igual, supongamos que lo ponemos entre comillas, agregar primero. Así sucesivamente con todos los métodos que se realicen, y entonces ya haríamos un método que se llame deshacer. Si uno le dice, si le llama lista.deshacer, por ejemplo, entonces en lista.deshacer empezamos a verificar. Si último método es igual a agregar primero, entonces el último método que se hizo agregar primero, lo que debería hacer es retroceder ese agregar primero, ¿cierto? Hacer el método para que se elimine el primero, mejor dicho. Si el método es agregar último, entonces debemos ejecutar eliminar último para que se elimine el último. Si le decimos el último método es eliminar primero, entonces ejecutamos con ese dato que lo debemos guardar, por ejemplo, en otro elemento temporal, un cell.temp, por ejemplo, entonces le deberíamos decir que nos ejecute agregar primero otra vez y eliminar primero, entonces agregar primero con ese dato que tenemos en temp. Y si el que eliminamos es el último, entonces le decimos que si el último método es eliminar último, entonces que nos ejecute agregar último con ese dato que tenemos en temp. Pero claro, sería un método que sería para un solo elemento. Nos serviría solamente para hacer un solo paso, el control Z. Pero todo esto lo debemos estar guardando, porque recordemos que estos métodos funcionan es de forma temporal. Estas listas, cuando nosotros dejamos de ejecutar el programa y salimos, estas listas se eliminan, porque todos estos procedimientos funcionan es en la memoria temporal. Por eso es que con mucho gusto, Daniel, por eso es que el funcionamiento de estos ejercicios son muy útiles para hacer funcionar elementos que los necesitamos, por ejemplo, que necesitamos trabajar con listas, pero de formas temporales. Por ejemplo, que el conocer un estado de un semáforo. Uno necesita conocer el estado de un semáforo, pero en un momento determinado. No necesita guardar ese historial, porque pues no es operativo guardar un historial de un estado de un semáforo en un determinado tiempo. A menos que uno quiera hacer un estudio estadístico después, ya guardaría esos datos en otra parte.
Y de hecho, sirva de paso, pues las listas circulares son útiles, por ejemplo, muy útiles para esas cosas, para hacer, por ejemplo, saber estados de semaforizaciones, el paso de un semáforo de un estado a otro. Entonces, para eso es que son útiles el uso de las listas circulares, de pasar del último al primero y continuar en estos datos. Por ejemplo, para hacer esa muestra de elementos que se muestran en esas vallas, en las vallas en las que muestran luces, avisos de esos lumínicos que va corriendo el letrero, para eso también son útiles, porque cuando ya termina el último pasa a ser el primero y se van alumbrando otra vez los demás, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a hacer por favor las implementaciones. Si alguien tiene la implementación lista, si gusta le compartimos pantalla para que nos muestre la implementación como la realizó. Esto les va a dar un ratico para que lo puedan implementar y luego pues nos encontramos de nuevo. Profe, una pregunta. El proyecto de aula, yo veo que se puso ahí en la nota, pero ¿ese cuándo es? El 2. El proyecto de habla 2. Mónica, usted me hizo acuerdo de algo. Lo que pasa es, recuerde que no hemos podido hacer todavía, les tengo que hacer un cambio de horario, un cambio debemos redefinir esos elementos. Al miércoles ya les tengo listo el cronograma con las nuevas fechas. Yo creo que no sé Bueno, si el profe. parcial 2 se alcanza a modificar. Parcial 2 tenemos todavía, ¿cierto? Sí, no sé si se alcanza a modificar, pero el proyecto de aula 2 sí debemos cambiarlo de fecha. Por lo que nos pasó pues en la semana que tuvimos que hacer un receso por lo del aislamiento. Entonces, gracias por la observación. Hay que hacer ese cambio. Bueno, profe. Y se nos informa Gracias. el miércoles, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Es que yo le informé a usted la semana pasada sobre la nota del proyecto de aula 1, que no nos había puesto la nota a mi compañero y a mí. Incluso te copié un correo y no me lo respondiste. Sí, no se le he podido responder. Yo lo miré el correo y me excuso con usted, Miguel. Yo miré el correo, pero no he tenido espacio para revisar, porque es que la semana pasada terminé bases de datos 2 y he estado pues con muchos trajines porque tuve que comenzar otra pues, asignatura y hacer la implementación netamente virtual. Estoy comenzando una asignatura 9, por eso no lo he visto, pero gracias por recordármelo. Yo lo reviso entre hoy y mañana y ya le comento. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Miguel. Mateo, los que hay que realizar son el agregar en cualquier parte de la lista, agregar elemento en cualquier parte de la lista y eliminar elemento en cualquier parte de la lista. Eso, Daniel, muchas gracias. Con mucho gusto, Juan Pablo. Profe, hola. Hola, Lina. ¿Cómo estás? Bien, Profe, gracias. una consulta. Dime. Esas fechas de modificación que aparecen de las clases ahí en el calendario, ¿eso sí era para nosotros o las clases se van a modificar? ¿Modificación de cuáles, perdón? Es que usted nos mandó como un mensajito ahí ¿en dónde fue? En Mil Aulas. Ajá, correcto. Entonces, bueno, yo veo que hay como que hay unas fechas nuevas, por ejemplo el 7 de abril. Y el 7 de abril, yo no sé, a ver, a mí creo que me dio como sábado. Entonces yo no sé si es que vas a modificar el calendario o tuviste un error ahí. No es con nosotros. Seguramente no es con ustedes, pero no. ¿Me puedes decir qué dice el mensaje, por favor?
Dice, buenas tardes, apreciados integrantes del grupo 031, correspondiente a la asignatura de estructura de datos. Ajá. Las líneas a continuación les escribo el instructivo para poder ingresar a la sala en la que estamos llevando a cabo las clases de forma virtual. Eso es para... Ajá. Sí, debido a la razón que nos afecta y nos, pues, o sea, debido a Sí. la contingencia que hay. Entonces nos enviaste el link pues, de la reunión y dice estructura de datos, grupo 031, hora, estructura cada semana, el día martes y jueves. Pues yo me puse a ver las fechas y eso Para Semana a Santa. mí me dio lunes y miércoles. Ah, uy. No, entonces sí tuve un error, es martes, jueves. Sí, Entonces yo dije, debo ¿será que verificar, nos van a entonces hacer sí, debe ser martes, jueves, y de pronto sí puse me confundí ahí, gracias por la apreciación, Lina, voy a revisar ese mensaje. Profe, No, pero bueno. a mí el 7 me da martes. Sí, a ver. Ah, sí, el No, 7 es martes, el a 9 ver. es jueves. Uy, ¿de qué año Ah, está viendo el bueno. horario? ¿Usted lo está viendo en el Ah, no, 2019? no. No, estaba confundiendo marzo. Ah, no, sí, está bien. Sí, sí, es Es que verdad. el 7 de marzo es Ah, sábado. bueno. Ajá. Ah, no, no, entonces, bueno, menos mal pregunté porque ya estaba como mirando a ver cómo volteaba mi horario. Ah, bueno. No, y dicho sea de paso, gracias también por la pregunta, porque creo que la semana próxima es Semana Santa, ¿cierto? Entonces, Sí, esa semana la vamos a estudiar normal o eso les iba a decir. No, esta semana no la estudiamos. Esa es, pues, normalmente yo creo que no la trabajaríamos. 7 y 9, entonces no. No, el 7 y 9 y no, y más, el 9 es festivo, es jueves festivo. Sí, Eso es la por jueves y eso. viernes sería festivo. Ah, bueno, muchas gracias al compañero que me hizo ver el calendario de abril. Listo, ¿no? Y gracias a usted también que me hizo caer en cuenta, que si no, pues no caigo en cuenta y no les comento. Y no me pasa eso por alto. Nosotros aquí esperando el jueves la clase. El martes siguiente. El jueves sí tenemos, pero el martes de la siguiente semana esperando la clase. No mentiras, profe. Pero bueno, bueno, profe, gracias. Era Listo, eso. con gusto. Gracias a Vale, usted pues. también. Vale. ¿Listos con las implementaciones? Nada todavía. ¿O quieren que las vamos realizando? Profe, pues nos vamos realizándola. Bueno, vamos haciendo. Listo. Ay, no sé si. Bien, recordemos. El agregar elemento. Bueno, voy a ponerlo por acá abajo, aunque pues me quedarían desorganizados. Yo todavía quisiera ponerlo arriba, pero bueno, no pongámoslo aquí más bien. Agregar elemento. Vamos a decirle agregar elemento, self, dato, y el elemento agregar después de, ¿cierto? El agregar después de, y este agregar después de, por defecto, le damos el valor non. Ojo, recordemos que cuando uno quiere agregar un elemento después de algún otro elemento, en alguna otra parte de la lista, lo que se hace siempre es, lo que uno hace por lo general es agregarlo después de un elemento anterior. Cuando uno dice agregar elemento en alguna otra parte, lo agrega siempre después de un elemento anterior. No se da el caso en que se vaya a agregar primero.
Si usted lo va a agregar al inicio, entonces usted ejecuta simplemente agregar primero. Pero pues en el caso cuando vayamos a agregar un elemento, no se agregaría un elemento después, no se agregaría al principio. Si usted no le dice, por ejemplo, si usted no dice agregar después de, él por defecto lo va a mandar o agregar de último al elemento, ¿cierto? Importante tenerlo presente, importante recordarlo. Bien, vamos a agregar de una vez el nuevo elemento, que va a ser igual al ejecutar nodo con el dato, ¿cierto? Este nodo aquí sí es con mayúscula, ¿verdad? Yo creo que me estoy confundiendo. Sí. ¿O es con minúscula? Profe, solo puso con minúscula. Eso, Mónica, muchas gracias. Es verdad, sí está con minúscula. Bien. Entonces el nuevo elemento va a ser igual al nodo dato. Y vamos a continuar. Recordemos que tenemos un elemento actual que sería igual al nodo del elemento que estamos llamando agregar después de. ¿Cierto? Y comenzamos, este nodo es minúsculo. Y comenzamos a comparar los casos. Recordemos, aquí en este caso tenemos primero, si se va a agregar un elemento en una lista vacía. Si se va a agregar un elemento en una lista vacía, lógicamente uno le diría agregar elemento y solamente coloca el dato y no le dice agregar después de, ¿cierto? Así usted le coloca igual, agregar un elemento en agregar después de, él va a ejecutar por defecto el que va al primero lo va a hacer igual al último y le va a agregar el nuevo elemento. ¿Listo? Entonces verifiquemos y validemos ese primer caso. Y cell punto lista vacía. Si la lista está vacía, entonces cell punto primero va a ser igual a cell punto último. Es igual al nuevo elemento, ¿cierto? Eso ya pues es lo que hemos hecho normalmente. Luego le decimos por el else. Si ya no es el primero, sino que si ya no la lista no está vacía, entonces ya va a agregar un elemento. Al menos pues él lo va a agregar después del elemento que ya hemos creado antes. Entonces aquí creamos el coincidencia igual false, ¿cierto? Hacemos una variable coincidencia que sea igual a false. Le decimos if actual punto dato es exactamente igual a self.último punto dato. Recordemos que vamos a verificar si el dato del agregar después de es el dato del último o si actual punto dato es exactamente igual a none. Entonces le vamos a decir que nos haga lo siguiente. Que nos lo elimine al final, que lo agregue, perdón, al final, ¿cierto? Le vamos a decir cell punto. Sí, Kilian, claro, cuéntame. En el if no habría que ponerle, pues si la lista está vacía, no habría que ponerle también el self.último.siguiente igual a self.primero, como para hacer la conexión circular. Correcto, tiene toda la razón. Gracias por hacerme caer en cuenta de eso. Sí, se me estaba pasando por alto. Muy bien. Muy bien, Kilian, gracias. Así es. Le debemos decir self.último, punto siguiente, porque sí, el puntero del siguiente debe apuntar hacia el primero, ¿cierto? Debe ser igual a self.primero, porque es lista circular. Entonces sí tiene toda la razón. Muy bien. Muchas gracias. Sí, eso era lo que nos hacía falta. Punto 5 ahí, profe. Claro, claro que sí. Decimita para parcial. Cell punto agregar, entonces. Aquí ejecutaríamos el cell punto agregar último, ¿cierto?
el dato. Ser punto agregar último con el dato. Sí, es necesidad solamente el dato porque el mismo procedimiento agregar último se encarga de convertirlo en nodo y de ejecutar el funcionamiento. ¿Cierto? Entonces, ser punto agregar último, el tamaño se nos aumenta en 1 y que nos hizo falta también en el procedimiento anterior. Aquí, ¿cierto? Nos hizo falta. Si la lista está vacía, ser punto igual el nuevo elemento, lo ponemos ahí y ser punto size más igual 1. Aquí coincidencia igual false. Actual punto dato igual a ser punto último dato. Actual dato igual none. Ser punto agregar último dato. Muy bien. El tamaño se aumenta y la coincidencia sube también. O más bien pongámoslo la coincidencia primero. Coincidencia Profe, igual true. Señor. en ese caso, ¿no aplicaría también que ese self.size estuviera afuera de los dos if, del if y del else? Pues porque en los dos casos igualmente le va a agregar 1, entonces para no colocarlo en los dos solamente se coloca afuera de todo. Pero es que puede haber un caso, en este, ¿sabe por qué no lo pongo por fuera? Porque puede haber un caso en el que usted coloque un nodo agregar después de, con un valor que no existe en la lista. Ah, claro, sí. Entonces, si usted le da con un valor agregar después de un valor que no existe en la lista, debe mostrarles un error y no debe sumar el tamaño. Si nosotros lo ejecutamos así como usted dice en este caso, él nos colocaría, nos aumentaría el tamaño en 1 y nos mostraría el error. Sí, Entonces, la idea no es tienes que no se nos aumente el tamaño en ese caso. Profe, pero el Vale, listo. método agregar último tiene también el self.size más igual 1. Ah, Entonces, sí. Muy bien. Sí, hay que quitarlo acá, ¿cierto? Solamente se lograría acá arriba. Es verdad. Sí, porque al agregar último tiene el más un elemento y nos estaría aumentando uno más. Es verdad. Si no recordaba, había uno de estos dos que había que quitarlo. Muy bien, Killian. Monitora estrella va a ser nombrada entonces. Se va a eximir del parcial, por lo que veo. Estás volando. Muy bien. Listo. Conciencia igual true, sí tiene razón. Claro, el agregar último también lo está agregando, ¿cierto? El procedimiento de agregar último nos aumenta el tamaño en 1, entonces sí no hay necesidad de aumentarlo aquí. Pero sí había que aumentarlo acá en la lista vacía. Bien. Vamos a continuar entonces. Si el dato ya no es el último, entonces ya el dato va a estar en cualquier parte de la lista, ¿cierto? Entonces aquí lo hacemos por el else. Entonces, anterior. Vamos a llamar un nodo anterior que lo vamos a llamar ser punto primero. ¿Cierto? El nodo anterior va a ser igual a ser punto primero. Luego ejecutamos el while. Anterior. Ah, bueno, sí lo podemos llamar anterior. Recordemos que esta es una lista circular simplemente enlazada. En la lista circular doblemente enlazada o en la lista doblemente enlazada no lo llamábamos anterior, sino nodo anterior para no confundirlo con el puntero anterior. Importante que tengamos en claridad esto, ¿cierto? Como aquí no hay puntero anterior, lo podemos llamar al elemento anterior. Es decir, es el que va a quedar antes del que vamos a agregar. O el anterior, mientras que anterior sea diferente del último. Entonces, mientras el anterior sea diferente del último, entonces le vamos a decir if. Pongamos el anterior punto dato. Si el dato es anterior es exactamente igual al actual punto dato, él va a estar ubicado ya en el elemento donde se va a agregar el otro, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle nuevo elemento, punto siguiente, va a ser igual a anterior, punto siguiente.
Luego le vamos a decir que anterior punto a ver, nuevo elemento punto siguiente es igual al anterior punto siguiente. Anterior punto siguiente va a ser igual a nuevo elemento. ¿Cierto? Yo creo que ahí terminamos. El punto 6 se aumenta en 1. Coincidencia igual true. Y en este caso tenemos que decirle que se salga de ese while con un break. Y aquí le tenemos que decir que anterior es igual anterior punto siguiente. Listo. Ahora sí, por acá afuera. Aquí es, por eso es que no aumentaba, además pues por la razón también del aporte de Kirlian, que en la que dice que el agregar último le aumenta el tamaño. Por eso también era que no se aumentaba el tamaño por fuera, ¿cierto? Sino aquí en el ser lista vacía y en el caso aquí dentro. Porque aquí debemos validar y debemos comparar. If coincidencia. Esa coincidencia iría por aquí adentro. Lo tendríamos que hacer, sí, aquí. If coincidencia. Es exactamente igual a false. Entonces le diríamos que nos imprima un mensajito, ¿cierto? No se encontró elemento anterior al nuevo elemento que se va a agregar en la lista. No se encontró elemento anterior al nuevo elemento que se va a agregar en la lista. Yo creo que por ahí va quedando listo el agregar en otra parte de la lista, ¿cierto? Agregar elemento, entonces yo creo que va quedando por ahí como listo. Vamos a verificar el funcionamiento. Bueno, vamos a analizarlo primero paso a paso. Vamos a decirle el nuevo elemento nodo dato, actual igual al nodo agregar después de. Hagámoslo funcionar una vez para explicarlo después. Vamos a decirle lista. Vamos a quitar ese eliminar último, para que no nos quite el elemento, nos deje el 10, el 23 y el 32. Vamos a decirle lista, punto, agregar elemento. El agregar elemento, miren que él nos dice, bueno, agregar elemento necesitamos un dato y un dato después de. Vamos a decirle que vamos a agregar elemento 100, por ejemplo. ¿Después de cuál? Supongamos después del 23. Y luego ejecutamos el procedimiento de acá. Lista después de agregar dato en cualquier parte de la lista. No, cualquier parte solamente, si no estuviéramos siendo redundantes, ¿cierto? Lista después de agregar un dato en cualquier parte. Lista.mostrar. Entonces vamos a ejecutarlo. Mira que lo estaría ejecutando, ¿cierto? Me está eliminando, me está eliminando el último aquí. El último elemento, lo está eliminando 2 veces, quitamos este. Bueno, igual miren, podemos ver que el 23 es el último, lo está agregando después del 23, que sería el último, ¿cierto? Quitamos este eliminar último. Y ejecutémoslo. Entonces miren que aquí dije 10, 23, 32, ¿cierto? Entonces 10, 23, el 100 lo está colocando después del 23 y queda el 32. Si le decimos solamente agregar elemento 100 y lo ejecutamos, miren que lo agrega al final, ¿cierto? 10, 23, 32, 100. Al final, él por defecto, si no le decimos después de dónde se lo agregue, él lo va a agregar al final de la lista del elemento 100. Si le decimos que lo agregue después del 10, por ejemplo, lo ejecutamos, entonces él mire que lo pone después del 10. 10, 100, 23, 32. ¿Cierto? Ahí estamos verificando que funciona el
el procedimiento. Mateo, ¿a cuál pantalla se refiere? Entonces tenemos, ¿cierto? Al agregar elemento, vamos explicando. El nuevo elemento, pues nuevo dato, ya hemos visto esto, ya lo hemos verificado esto, ¿cierto? Agregar último elemento, si en el caso en que tengamos el último, agregar el último dato, pues actual punto dato igual a último dato, actual dato igual none, entonces ya lo hicimos, ¿cierto? En caso contrario, si el elemento pues que vamos a ubicar no está o no es el elemento que está en, o pues el elemento está en otra parte de la lista, hacemos anterior igual a el punto primero, ¿cierto? Entonces, supongamos que la lista la tenemos aquí, anterior igual a el punto primero, este va a ser, bueno, me fui a los métodos, vamos a decirle por aquí, vamos a hacer una anotación. Este es el punto primero. Este es el punto último. Entonces a este lo estamos llamando anterior, ¿verdad? Ese es el anterior. Lo que le estamos diciendo en la línea. Anterior es igual a el punto primero, vean que así nos coincide. Anterior igual a el punto primero. Luego le decimos, mientras que anterior sea diferente de el punto último. Entonces, anterior diferente de el punto último que es este de acá, ¿cierto? Mientras que sea diferente, que haga lo siguiente. El primero compara si anterior punto dato es igual a actual punto dato. Si nosotros le decimos, por ejemplo, que queremos agregar un dato después de este dato 2, entonces este dato 2 sería el actual, ¿cierto? Actual. El nodo lo agregaríamos aquí entre dato 2 y dato 3, ¿cierto? O sea, haciendo el ejemplo que lo vamos a agregar entre dato 2 y dato 3. Entonces, anterior punto dato es diferente de actual punto dato, ¿verdad? Como no son iguales, él no hace nada de lo que está en el if. Él lo que se viene es a ejecutar anterior, va a ser igual a anterior punto siguiente. Entonces, anterior ya no es este, de aquí, sino que anterior va a ser igual a anterior punto siguiente. Toma el valor del puntero que apunta acá. Entonces, el anterior va a ser este mismo actual. Anterior. Voy a hacerle un cuadrito por aquí, porque este es el nuevo elemento, ¿cierto? Este es el nuevo elemento. Bueno, me faltó pues hacerle la linecita por aquí y el puntico, ¿cierto? Ahí está, ese sería el nuevo elemento que por defecto apunta a none. No lo voy a escribir porque pues igual voy a tener que eliminar esa flecha después. Entonces recordemos que este sería el nuevo elemento. El anterior en este caso, en el if, sería igual al actual, ¿cierto? El anterior punto dato, entonces viene y se ejecuta una vez que pues el if no hizo nada en el if, vino anterior, se hizo igual al anterior punto siguiente, hasta que encuentre en el que el anterior es diferente, es el punto último. Ahora el anterior es este, ¿cierto? Este es diferente, es el punto último, entonces él se sigue ejecutando. Anterior punto dato es igual a actual punto dato. En este caso sí, ¿cierto? Anterior punto dato y actual punto dato son el mismo. Tienen el mismo dato. Recuerden que debemos comparar el punto dato. ¿Por qué? Porque el nodo anterior en el punto siguiente apunta hacia dato 3. En cambio, el dato actual en el punto siguiente apunta a none. Por lo tanto, no podemos comparar nodos, decir si anterior es igual a actual porque no nos va a funcionar. Debemos comparar en este caso los datos. Anterior punto dato exactamente igual a actual punto dato. Debemos comparar los datos de los dos. Entonces, en este caso, anterior punto dato exactamente igual a actual punto dato. Entonces,
nuevo elemento punto siguiente es igual a anterior punto siguiente. Es la línea aquí, ¿cierto? Nuevo elemento punto siguiente igual a anterior punto siguiente. Nuevo elemento punto siguiente es este de aquí, ¿cierto? Y nos dice que nuevo elemento punto siguiente será igual a anterior punto siguiente. Anterior punto siguiente, recordemos que apunta hacia dato 3. Entonces, nuevo elemento punto siguiente apunta a este. Lo que está haciendo ahí, ¿cierto? Miren, nuevo elemento punto siguiente igual a anterior punto siguiente. Ahora, anterior punto siguiente va a ser igual a nuevo elemento. Anterior punto siguiente, este de aquí, va a ser igual a este de acá. Nuevo elemento. Por lo tanto, se nos pierde ese vínculo de aquí. Esta línea de aquí se va. Ahora, anterior punto siguiente apunta a nuevo elemento apunta hacia el anterior punto, el que era anterior punto siguiente. Y miren que aquí ya nos queda el elemento agregado en la lista. El tamaño se nos aumenta en 1 y la coincidencia es igual a true. Ahí no hay necesidad de decirle que es el punto último, punto siguiente sea igual a el punto primero, porque eso es lo que ejecuta la operación el punto último, ¿cierto? Por eso lo validamos antes. Por eso hicimos la validación por aquí arriba, que si actual punto dato es el último, o si actual punto dato es none, entonces que se nos ejecute agregar último. Y agregar último se encarga de hacer eso. Entonces, en el agregar elemento, en ningún momento, en este procedimiento de aquí, en este procedimiento que tenemos aquí, en ningún momento se nos va a dar que que se llegue al nodo último, porque le estamos diciendo aquí que anterior sea diferente es el punto último. Entonces no hay necesidad de tocar el punto último punto siguiente que sea igual al primero. ¿Listo? El tamaño se nos aumenta en 1, la coincidencia se vuelve true y se hace un break para salir de este mientras. Y ahí queda ejecutado el procedimiento. ¿Listo? ¿Claro todo está ahí? Bien, el eliminar último, entonces ese sí se los voy a dejar de actividad, de tarea. Y en la próxima sesión continuaremos trabajando. Comenzaremos a trabajar listas circulares doblemente enlazadas. Lina, ¿pregunta? No, señor, muchas gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Lo mismo de siempre, el main, profe. Ah, el main. ¿Ahí? Muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Listo, entonces ese es el funcionamiento de los elementos en las listas circulares. Como les dije, ya pues la actividad que les queda pendiente será el eliminar último, el eliminar en cualquier parte de la lista. Comenzaremos a trabajar por las listas, de pronto lo retomaremos, lo miraremos en la siguiente sesión para comenzar ya con las listas circulares doblemente enlazadas. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho pues su puntualidad también. Espero que tengan pues unos buenos días y que nos sigamos cuidando mientras esta situación nos pasa.